Estudiantes, buenos días, bienvenidos a este nuevo encuentro de la asignatura de lectura crítica y de mensajes. Vamos a continuar con la temática de esta asignatura. Cuénteme, ¿en qué tema estamos? Ayúdeme a recordar, por favor. ¿Quién me ayuda? Listen, nos quedamos en el taller de la novela. ¿Ya terminamos? Sí, Ya. Entonces, ya hemos concluido el taller. Ay, eso como... Ya. Todo el taller concluimos, terminamos la clase pasada. sí, listen, ya terminamos. Ya. Entonces, ahora vamos a hablar de otro tema. Nos falta un subtema dentro de la legitimación. Ese lo vamos a hacer más luego, ya en esta semana o la próxima. Vamos a conversar de otro tema que usted ya debe conocer, ¿sí? Se trata del cuento, ¿sí? El cuento, ¿ya? Nosotros en algún momento de nuestras vidas hemos leído los cuentos, ¿no? Cuando éramos pequeños, cuando eran niños, y siempre nos hemos de recordar algún cuento que nos impactó en nuestras vidas, ¿ya? Los cuentos que hay ahora, ¿no? Los tradicionales, la Caperucita, Hansel y Gretel, La Bella Durmiente, La Sirenita, pero no sabemos todos los conflictos de esos cuentos. No hemos olvidado, ¿sí? Y en algún momento retomamos, ¿no? Aunque ya estamos grandes, retomamos para volverlos a leer, aún sabiendo cuál es la trama, el conflicto. Acá en el cuento se da un solo conflicto, ¿sí? Entonces, es un tema muy conocido, ¿sí? ¿Cuáles son sus partes del cuento, el vocabulario, las características? ¿Ya? Acaban ustedes después de que les explique todo esto, o sea, recordemos, porque todos sabemos lo que es un cuento. Los cuentos dirigidos para determinado público, determinadas personas, como son los niños, también hay cuentos para adultos, los cuentos policíacos, ¿sí? Cuentos populares, literarios. Entonces hay clases de cuentos, ¿sí? Van dirigidos para, vuelvo a recalcar, determinado público, ¿ya? Pero nosotros hemos leído cuentos desde niños, ¿no? Entonces, eso vamos a analizar primero, los cuentos que están dirigidos a los niños y luego analizamos los cuentos que están dirigidos a personas adolescentes y adultas en adelante, ¿sí? Que sí hemos leído un cuento un poquito más complicado en donde ya existe dos conflictos, ¿sí? Entonces, vamos a analizar el cuento. ¿Qué trabajo vamos a hacer? Quiero que ponga mucha atención. Usted va a crear, va a escribir un cuento, ¿ya? Después de que analicemos toda esta trama, un cuento dirigido para niños, ¿ya? Para los niños pequeños, después de conocer la estructura o recordar, ¿sí? Usted es el autor del cuento. Usted va a escribirlo, pero lo va a hacer como es un cuento, con portada, con su propio título. No quiero que el cuento lo copie, lo cree usted. Recuerde que es fácil porque acá solo hay un conflicto. Los cuentos son cortos, ¿sí? En los que entran personajes principales, secundarios del ambiente, ¿ya? Y es un solo conflicto y al final se resuelve el conflicto, ¿no? Por lo general se resuelve felizmente.
Entonces, quiero que escriba un cuento dirigido para niños hasta los 7 añitos, puede ser. ¿Sí? Usted va a ser el autor del cuento. Ya, ese va a ser el trabajo relacionado a esta temática. ¿Estamos de acuerdo? Ya irá pensando, vamos ya a ir avanzando y usted ya vaya pensando, vaya estructurando cuál va a ser el título de su cuento. Recuerde que el título es muy importante, ¿sí? Muy fundamental, porque a raíz del título es la base para que se vaya desarrollando, ¿sí? Toda la trama de su cuento, ¿ya? No quiero verá que yo sí conozco los cuentos para niños, ¿ya? La mayoría quiero que lo haga suyo, propio, usted es el autor, es su autoría, y luego vamos a ir leyendo en Zoom, ¿ya? Son cortos los cuentos, vamos a ir leyendo. Cuéntame, estudiante Cebalius, en tu niñez, ¿qué cuento te impresionó? ¿Lo recuerdas hasta este momento? Sí, profe, el único cuento que me acuerdo más o menos era el de los tres chanchitos. ¿Ese es el que te impresionó? Te quedó en tu vida? ¿Nunca lo olvidaste? Sí, profe. Ya a ver, Diego, cuéntame, ¿qué cuento nunca olvidaste? ¿Te queda impresionado y puedes volverlo a leer 2, 3, 4, 5, 6 veces? Hansel y Gretel. Hansel y Gretel, Nayerli. Niña Nayerli. La Caperucita Roja. Esa es la que te impresionó cuando eras niña. Fran, cuéntame, ¿qué cuento te quedó y lo recuerdas hasta este momento? La de los osos y ricitos de oro, creo que. Ah, las risitos, los tres osos y las risitos creo que eran, ¿no? Sí, no la recuerdo, pero sí lo he leído. Andrés, ¿qué cuento te impresionó a ti? Andrés, se fue el Andrés, solo está en la Cilia. Andrés Rodríguez. No hay, Andrés se fue. Solo le visualizo ahí su Cilia. Bueno, miremos. Andrea, ¿qué cuento te impresionó? Se llamaba Rikki Tikki. Así, ese no lo he escuchado. Así, ya voy a buscar en el internet. Primera vez que lo escucho, mira. Ese lo leíste cuando eras niña. Sí, lo leímos en la escuela cuando estábamos en tercero o segundo de básica. Ya, ¿cómo me dijo que se llamaba? Rikki Tikki. Requitiki. Ya voy a ver. Bueno, Carlos, cuenta. Dicen, a mí nunca me leyeron cuentos de pequeño. Que sí, cuando estabas en jardín, en primero de básica, luego pasaste a segundo. Dicen, en mi anterior escuela no me contaban cuentos, Liz. Oh, A mí me hacían hacer costura en primero y en segundo de básica. Te saltaste esa etapa. Sí, siempre algún niño sabe el cuento. Bueno, y en casa, ¿para que duermas? No, Liz. Es que Oh, como de esa pequeño etapa. no vivía con mis papás. Esa Entonces, etapa no, te Liz. saltaste. Esa etapa de la niñez. Yo recuerdo dos cuentos y les recuerdo las portadas y no me olvido. Imagínense cuando era niña. ¿Cuántos años estamos hablando? El lobo, el copo de nieve era uno como cabrita y la portada era amarillo con café. Y él era el dibujo de este copo de nieve era dorado. Y me impresionaba y lo leía y lo leía y lo leía 1000 veces. Lo tenía hasta cuando estaba en el colegio, la verdad no sé qué pasó. Y luego me gustaba Heidi, ¿sí? La Heidi y la niña que vive con el abuelito, que es marinero. Esos dos me he impresionado y no los leyera y los leyera. Bueno, eso siempre nos queda algo, ¿no? Algo de la niñez. Bueno, vamos a ver qué es cuento ahora. ¿Quién me dice? Es un concepto muy conocido. Por lógica podemos definir
conceptualizar. ¿Qué es cuento? ¿Quién me ayuda? ¿Qué será cuento? Yo, Licen, Ya, adelante, niña, ayúdeme, por favor. es una breve narración creada por uno o varios autores, ya que puede ser tanto real o puede ser ficticia. Correcto, esa es la definición, señores. Es una narración corta, ¿no? Puede ser real o ficticia, en la cual participan algunos personajes. Bueno, vamos a ver, las diapositivas, ahí está como para unos niños, ¿sí? Me recuerda a lo que veo estas diapositivas, a la niñez, ¿no? A retroceder cuando éramos niños. El cuento, mira, ahí está Aladino en su alfombra mágica, ¿sí? Entonces, ese cuento también sí lo hemos escuchado. El cuento, vamos a ver, ¿qué vamos a tratar del cuento, básicamente? Por eso quiero que por favor lo ponga atención para que escriba su cuento. Obvio, va a tener su tiempo determinado para ir escribiendo. Esto es rápido, ¿no? ¿Qué vamos a hablar del cuento? ¿Qué es? Partes de un cuento, el vocabulario, los tipos de cuentos. Hay una persona que le llaman el cuentacuentos y los cuentos que hay en internet y vamos a crear un cuento al final. Acá hay una imagen que dice, hola amigos, este es dedicado para segundo C, mi nombre es Lago y en esta clase te enseñaré lo que es un cuento, ¿sí? Rápidamente, es muy fácil, ¿sí? Yo no creo que tenga problema en crear, escribir un cuento. Bueno, ya lo dijo su compañera, ¿cuál es la definición? Se acercó bastante a la definición correcta. Es una narración corta donde participan diversos personajes que realizan acciones en lugares determinados y en tiempos determinados. Sí, aquí hay que especificar el ambiente. Puede ser la típica, ¿no? En el bosque, en el parque, en el río, ¿ya? El lugar que usted desee, el ambiente lo determina usted y el tiempo, la cual puede ser real o ficticia. Hay cuentos reales o ficticios. Por ejemplo, Hansel y Gretel no es real, ¿no? O que la bruja les va a cocinar a los dos niños, a los dos hermanos para comerse, que llegan y se impactan por una casita de chocolate, así es el conflicto, ¿no? Porque la madrastra no los quiere tener y los regala y el papá los regala, pero mientras van en el camino dejan pistas, ¿no? Migas de pan para ellos poder regresar. Entonces, no, son narraciones ficticias también, pero si hay cuentos dirigidos para público adulto o adolescentes reales, ¿sí? Como los cuentos policíacos, ¿han leído? Los cuentos policíacos, yo he leído un cuento policíaco real, ¿no? Dentro de la narración puede aparecer también un diálogo directo, se puede intercalar, ¿sí? Entre personajes. Estas historias son contadas por un narrador, el que dice que se le llama cuentacuentos, que habla de cosas que le suceden a otras personas o a sí mismo, ¿sí? El narrador nos cuenta el conflicto del cuento. ¿Qué sucede? O le puede suceder a esta misma persona. El narrador puede ser un personaje del cuento. En este último caso, él será un personaje del cuento, lo que le digo a este momento. Y todo cuento debe tener 3 partes. Un principio, una introducción, desarrollo o cuerpo y un fin o desenlace. ¿Sí? De esta manera está estructurado el cuento. Ya ponemos atención para que usted vaya estructurando con estas partes. ¿Sí? Usted ya sabe que el cuento es una narración corta en el cual se determina el tiempo, el ambiente, personajes principales, secundarios. ¿Sí? Continuamos. Las partes del cuento son, ya lo dije, introducción o inicio, cuerpo, desenlace, perdón, desarrollo y desenlace final. Vamos con la primera, el inicio. Es muy
básico esta información, ¿sí? Para que usted pueda estructurar. Este cuento está dirigido, vuelvo a repetir, a recalcar para niños, ¿sí? Para los niños de la primaria, ¿ya? Y luego analizaremos cuentos para personas adolescentes en adelante. ¿Listo? Las partes del cuento son inicio. Aquí va. ¿Quién es el protagonista del cuento? ¿Dónde sucede la acción? Y cuándo ocurre, ¿sí? El lugar, el tiempo y quién es el protagonista, el personaje principal. Ustedes y yo sabemos que los cuentos pueden comenzar de la siguiente forma. Había una vez, érase una vez, en un lugar muy lejano, hace mucho tiempo. ¿Sí? No olvide que los cuentos existen personajes y ambientes donde se va a desarrollar la acción. Hay que determinar un lugar, un ambiente para poder desarrollar todo este conflicto. ¿Sí? Ya, eso en la introducción. El desarrollo. ¿Sí? Aquí es la serie de hechos que sucede a los personajes, a todos los personajes, las acciones que realiza cada personaje, los conflictos que presentan de alguna manera a los personajes que van a intervenir en el cuento. ¿Sí? Pueden ser animales, cosas, personas, que ellos también pueden hablar. Por eso es ficticio, ¿no? No real, como este avión, por ejemplo. Mire, el avión habla, este león habla. ¿Sí? ¿Quieres ser parte de un cuento? Dice León. ¿Sí? Hablan las cosas, bueno, las personas. Los animales, ¿sí? Podemos hacer un cuento que hablen personas, animales o cosas. Sí, es lo que les impacta a los pequeños, ¿no? A los pequeñitos que de inicial, de primero hasta segundo, que todavía aún no leen, ¿sí? Entonces ellos por medio de las imágenes se impactan, les gusta. ¿Ya? Y el desenlace. La historia es cómo termina este conflicto. Por lo general siempre termina en los cuentos de niños, se resuelve el conflicto y todos felices, que el príncipe le dio un beso a la princesa, despertó en el cuento de la Bella Durmiente, se casaron y fueron felices. Sí, siempre termina con un final feliz. Para ello usted puede utilizar algunas palabras y finalmente León llegó hasta su hogar y continúa, ¿no? Y al final el avión voló contento y ocurrió que y sigue la trama. De todo con un final feliz, por lo general para los cuentos dirigidos a niños. Y fueron muy felices y colorín colorado, este cuento se ha terminado. Así se dice, ¿no? Se les dice a los niños pequeños. Entonces, mira el desenlace, es como ya termina la historia, pero se debe resolver el conflicto y por lo general termina en una historia feliz, cuando es para los niños pequeños. Estas son las tres partes, la estructura de un cuento así muy básico para los niños pequeños y es lo que deseo que usted, por favor, cuando escriba su cuento, debe tomar muy en cuenta esta estructura. ¿Sí? Es muy fácil, es corta la narración. Por eso quiero que lo escriba. Listo, vamos a ver. El vocabulario, ¿sí? El vocabulario. Todas las definiciones de estas palabras, de estos vocablos, ¿ya? Que también entran a formar parte del cuento, como ya les manifesté hace un momento. La narración es el relato de una historia corta, ¿no? Los personajes son personas, animales o cosas que participan en el cuento. ¿Ya? Pueden ser personajes principales, el protagonista y también secundarios. Acciones es lo que realiza el personaje apareciendo ordenados en el tiempo, de acuerdo a cómo va ocurriendo todos los hechos, todo lo que, la problemática, ¿no? Entonces, las acciones de cada personaje puede ser real, es todo lo que existe, y ficticio es una simulación de la realidad, ¿no? No es real, es mostrar un mundo imaginario. Pero los niños pequeños
se meten en ese mundo imaginario y piensan que es real, ¿no? Cuando aún no se tiene el conocimiento adecuado, porque todo es un proceso en lo que los pequeñitos se creen con los cuentos, ¿ya? Entonces, seguimos. Acá hay tipos de cuentos, el cuento popular y el cuento literario. El cuento popular es muy antiguo, ¿ya? Se lo conoce como leyenda. Ojo, no se me vaya a confundir con las fábulas, porque las fábulas es otro subgénero literario, no es igual al cuento, hay diferencias. ¿Ya? El cuento popular es muy antiguo, es conocido también como leyenda. El cuento popular se caracteriza por el anonimato del autor y por haberse transmitido de una forma oral. El literario es aquel que se transmite mediante la escritura, los cuentos de transmisión escrita que se escriben en prosa. Usted sabe lo que significa prosa y entonces tiene conocimiento de esta definición. El autor puede ser conocido, por ejemplo, el cuento Las Mil y Una Noches es la primera gran compilación de cuentos que se conocen. Todos hemos leído Las Mil y Una Noches, ¿sí? O no sé si alguien no, este es un cuento. Literario. Hay una persona que se llama cuentacuentos, ¿sí? El cuentacuentos es una persona que narra la historia, ¿sí? Logrando captar la atención de sus oyentes. Para ello utiliza diversos recursos expresivos, como una adecuada expresión corporal para la vida de la historia de su relato. El cuentacuentos, bueno, por lo general las profesoras parvularias, ¿no? Son las más dinámicas, las que cuentan el cuento. Ellas se vuelven las personas cuentacuentos, hacen los sonidos, se meten en el personaje, como que son parte de el cuento y actúan, ¿no? Tomándose el papel de casi todos los personajes, hacen como lobos, como aviones, como los personajes que están presentes en aquel cuento, ¿sí? Entonces, estas personas se le llama la cuentacuentos, ¿sí? No se puede contarle un cuento a un niño de una manera muy tradicional, ¿no? Que cojo y le leo y ya. Ellos no, a ellos les gusta movimientos corporales, sonidos, ¿sí? Que te vuelvas el personaje bueno, el personaje malvado. Ahí se emocionan, ¿no? Que de pronto hagas alguna dramatización, ¿ya? Entonces a ellos les gusta a estos niños, a los niños pequeños. Bueno, creo que hasta ahí nos vamos a quedar. Luego vienen las características del cuento y algunas cosas más que ya a continuación vienen los cuentos para adolescentes en adelante, ¿sí? Pero lo que yo quiero es que usted escriba un cuento para niños, ¿sí? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna inquietud al respecto? Faltan las características del cuento y creo que ya podemos escribir una narración corta. Recuerde que los cuentos son pocas hojas, por lo general son 6 hojitas a lo mucho, ¿sí? Entonces usted también debe hacerlo. Las personas que deseen dibujar son buenas para el dibujo, puede hacerlo, ¿sí? Pueden dibujar las escenas, qué sé yo, ¿sí? Y los que no pueden insertar imágenes, pueden hacerlo por medio de Word, pero usted tiene que escribir el cuento con una portada, ¿sí? Debe poner su autoría, el año, todos esos datos, porque usted va a ser el que va a crear el cuento y va a escribir, ¿sí? Usted es el autor, sin copiar de ningún cuento, ¿ya? Ni copiar partes del uno, partes del otro, o por ahí le parafraseo, nada, ¿sí? ¿Estamos de acuerdo? ¿Preguntas, inquietudes? ¿No? ¿Tenemos más clases hoy día? No, ya no. Bueno, estudiantes, gracias por estar en mi clase virtual.